Buenos días. Me llamo Pastor Caleb y soy uno de los pastores aquí en Divine Savior Church. Sirvo como pastor principal del colegio de Divine Savior Academy. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes estudiando la Biblia juntos. Vamos a enfocarnos hoy en el tercer capítulo del libro de Daniel. Y vamos a leer unas partes de la historia y aprender de dos cosas. De un grupo de hombres con una fe fuerte y también la historia de un Dios fuerte. Vamos a empezar al principio de capítulo 3 de Daniel. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho. Y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron en voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Esta es la palabra del Señor. Hemos conocido en estas semanas el rey Nabucodonosor. Era un hombre arrogante, un hombre orgulloso y un hombre impulsivo también. Era un rey que quería poder y control, autoridad e influencia. Y ustedes saben cómo es. Cuando alguien encuentra su valor en el poder, autoridad o el control que tiene, nunca es suficiente. Nunca es bastante. Y vamos a ver eso en el evento de que hemos leído. Ese evento es una mezcla de un servicio de adoración y un mitin político, una fiesta, una prueba de lealtad. Piensa en lo que está pasando. No solamente es un servicio de adoración. Obviamente el rey Nabucodonosor quería agradecer a sus dioses por el éxito que tenía, por ellos, él pensó. Pero también piensa en lo que la gente iba a mirar. Tanta gente de todos lugares, de todas naciones, de todas lenguas y tanta gente poderosa, gobernadores, jueces, tesoreros, mucha gente muy importante inclinándose cuando diga el rey. Y Nabucodonosor podría verlo también. Tal vez estaba pensando en cuán impresivo sería ver tanta gente inclinándose a estos dioses cuando él lo dijo. Él probablemente
Estaba pensando que toda la gente iba a ver su poder, su autoridad, su control y la fidelidad de toda la gente, su lealtad a él. Pues fue la amenaza de la muerte que fue el impulso de esta lealtad. Pero todavía él iba a poder ver tanta gente inclinándose cuando él diga. Y puede imaginar la escena. Tanta gente, cientos, tal vez miles de personas inclinándose y adorando a esta imagen de oro. Adorando a los dioses del rey. Pero imagina la escena. Personas y personas y personas y personas, miles, un mar de gente. Pero en este mar de gente había 3 hombres. 3 hombres que no se inclinaban a esta imagen de oro. 3 hombres que no adoraban a este Dios falso. ¿Y qué pasa entonces? Pues uno de los líderes, que estaban líderes con esos 3 hombres, con Sadrach, Mesach y Abednego. Esos eran los 3 hombres que no adoraban a este Dios. Y sus compañeros de trabajo, ellos fueron a hablar con el rey para decir lo que estaba pasando. Y vamos a leer la conversación que sigue. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes 3, es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir. En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Esta es la palabra del Señor. ¿Saben cuáles son esos 3 hombres? Sadrach, Mesach y Abednego. Eran creyentes en el Dios verdadero. Eran hombres jóvenes que vinieron de Jerusalén, que vinieron a Babilonia en exilio. Fueron no necesariamente esclavos, pero trabajaban por el rey Nabucodonosor. Y por lo que pasó con Daniel, habían recibido posiciones mejores en los meses y años recientes. Pero cuando el rey dijo que deben adorar a esos dioses falsos, estos creyentes sabían que no podían. No podían hacerlo porque fue el primer mandamiento de no adorar a dioses falsos, de no adorar a otro Dios, solamente al Dios verdadero. Y el rey Nabucodonosor estaba bien enojado. Es interesante, ¿no? Y hemos hablado de eso, pero cuando uno quiere encontrar su valor en la aprobación de otras personas, nunca es suficiente. Piensa en eso. Había miles, tal vez, o cientos o miles de personas muy importantes, personas muy poderosas que estaban adorando e inclinándose cuando Nabucodonosor lo dijo. Pero él estaba lleno de ira por 3 hombres. Eso es como es, ¿no? Si nosotros queremos encontrar nuestro valor, nuestra felicidad en la aprobación de otros, no importa si hay miles de personas.
y tiene su aprobación si hay unas pocas personas. Vamos a estar llenos de ira. No vamos a estar satisfechos. Y eso es exactamente lo que pasó con el rey Nabucodonosor. Entonces habla con esos hombres y al fin dice, no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. ¿Qué estaban pensando esos tres hombres? Había tanta presión. Imagina esta escena, este evento, tanta presión de hacer lo que todo el resto de la gente estaba haciendo. Tanta presión por no perder sus trabajos nuevos. Tanta presión de no perder sus vidas, de no ser matados. Y obviamente había tentaciones. ¿Pueden ponerte en su posición por un momento? Imagina la presión de ceder en sus creencias, de comprometer un poquito. Podrían pensar tal vez que pues no vamos a creer en este Dios y tal vez podemos inclinarnos y orar al Dios verdadero al mismo tiempo. O tal vez eran tentados de pensar pues solamente es unos momentos. Tal vez sería mejor sobrevivir. Imagina todas las cosas buenas que podemos hacer para nuestra gente, para Dios, si podemos sobrevivir este día, ese evento. Pero esos tres hombres sabían algo, que su propósito como creyentes no fue sobrevivir o sobrevivir en su trabajo o en su vida, pero su propósito fue dar gloria a Dios. Su propósito fue tener una relación buena con un Dios tan maravilloso y de honrar a Él. Y sabían en ese momento que no podían adorar a este Dios falso y glorificar al Dios verdadero al mismo tiempo. Sabían que no fue posible. Nosotros estamos tentados a ceder en nuestras creencias también. Estamos tentados a no dar gloria a Dios, pero a deshonrarlo. No sé cómo se presenta en su vida, pero estas tentaciones existen, tal vez en nuestros trabajos. Estamos tentados a hacer algo que es pecaminoso, que es engañoso, porque no queremos perder nuestros trabajos o nuestra posición o nuestro dinero. Y tal vez pensamos, pues quiero sobrevivir en mi trabajo. O podría ser con unos amigos o compañeros de trabajo o nuestra familia. Y pensamos, pues, si ellos lo están haciendo, no quiero ser extraño. Pues una bebida más. Si ellos van a emborracharse, tal vez yo debo hacerlo también, porque no quiero ser extraño, no quiero perder esos amigos. Podría ser una relación romántica, un novio o una novia, y a la presión de tener una relación sexual con esta persona antes del matrimonio. Y tal vez piensas, voy a perder a esa persona, voy a perder esa relación si no lo hago. Y hay la tentación de ceder en nuestras creencias porque pensamos que vamos a perder algo. Hay la tentación de hacer algo que es más fácil para poder evitar alguna dificultad.
Y podríamos imaginar más escenarios, más posiciones, más dificultades, más decisiones que tenemos en que estamos tentados a ceder en nuestras creencias. Y no necesariamente tiene que ser un horno en llamas. Y a veces la presión no es tan grande, pero las tentaciones existen. Y tal vez si podríamos pensar en lo que estos tres hombres estaban pensando, nos ayudaría de pensar en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestras familias, de pensar, si yo hago eso, ¿eso va a dar gloria a Dios? ¿O es posible que va a deshonrar a mi Dios? Cuando hago eso, ¿Dios me va a mirar con tristeza o con felicidad? ¿Dios me va a mirar con aprobación o con ira? Si podríamos pensar así, yo creo que si yo lo podría hacer, mi vida sería más difícil en unas maneras, pero mejor en otros. Pero creo que tenemos miedo de vivir así. Tenemos miedo de tomar estas decisiones tan difíciles, porque pensamos que vamos a perder algo, que vamos a perder una relación o un trabajo, o vamos a perder una experiencia. Es una tentación, la misma tentación que tenían esos tres hombres. Pero queremos ver cómo respondieron esos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego les respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no le hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Qué fe, ¿no? Qué confianza tenían esos tres hombres en su Dios. Sabían que su Dios era más poderoso, más importante de cualquier rey. No importa cuán caliente sería el horno en llamas. No importa cuán poderoso es el rey Nabucodonosor. Sabían que su Dios era más fuerte y más importante. Y no tenían miedo, porque sabían que su Dios estaba con ellos. Probablemente sabían y conocían la historia de su Dios. Como su Dios habían rescatado de la esclavitud. Habían salvado y librado a su gente del mar, del fuego, de la esclavitud, de la opresión, de enemigos, de ejércitos. Sabían la historia de su Dios y cómo su Dios podría salvar. ¿Recuerda lo que había dicho el rey Nabucodonosor? Él había dicho: y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Pero ¿qué dijeron esos tres hombres? El Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Ellos tenían confianza en su Dios, que tenían un Dios que puede salvar y que iba a salvarles. Pero escucha eso. Yo creo que la fe más impresiva llega en esas palabras. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así. Esta es una fe increíble, ¿no?
de confiar en Dios aun cuando no sabemos qué va a pasar. Que confiamos, un fe que confía en Dios cuando no sabemos exactamente qué será el resuelto. Ellos tenían fe en Dios que no dependía en los resueltos, en un resuelto feliz, pero su fe estaba firme en Dios porque sabían que Dios iba a salvarles, Dios iba a protegerles. Sabían que tenían un Dios fiel, y este Dios fiel, este Dios poderoso iba a hacer lo mejor. Pues es la misma fe que reflejamos cuando decimos, hágase su voluntad en el Padre nuestro. Cuando oramos a Dios y pedimos cosas, pero al fin decimos, Dios, hágase su voluntad. Salva mi familia. Sálvame de este cáncer. Pero lo que quieres, Dios, si tienes un plan que es distinto de mis deseos, quiero que lo hagas. Esta es una fe difícil. Un fe que no depende de los resueltos, pero confía en Dios, aun cuando la vida no siempre mejora. Pero eso es el fe que tenían. Esos creyentes probablemente creían en esas palabras que escribió el apóstol Pablo. Aunque él ya no habían escritos, tenían esa fe. Que dice el apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 5. Y esta esperanza no nos defrauda. Tenían esta esperanza en su Dios, que Dios no iba a abandonarlos. Tenían una esperanza que no les defraudará. Sabían que Dios iba a estar con ellos en la vida y también en la muerte. También estarían de acuerdo con estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, cuando Jesús dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Sadrach, Mesach y Abednego confiaban en su Dios porque sabían que su fe, su confianza, no fue puesto en un Dios inútil, no fue puesto en un Dios débil, pero un Dios fuerte que no iba a abandonarlos. Y vamos a leer qué pasa. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojarán al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediatamente fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres,
sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho eso, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni un solo de sus cabellos se habían chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Esta es la palabra del Señor. Dios hizo un milagro. Es lo que es un milagro. Su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. No había ningún daño. Este horno había matado a unos soldados fuertes, pero no podía tocar a estos tres creyentes. Eso nos enseña que no importa cuán caliente es el horno. No importa cuán poderoso es el rey. Cuando Dios quiere salvar, nadie puede destruir. Cuando Dios quiere proteger, nada puede dañar. Cuando Dios quiere protegernos y salvarnos, no importa cuán caliente es el horno, cuán poderoso es el rey, Dios va a salvar, va a hacer lo que quiere. Pienso en estas palabras de Salmo 2. Explica el poder y control absoluto que tiene Dios. Dice eso: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. El Rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Dios no tiene miedo de los poderes de ese mundo. Dios no tiene miedo de sus enemigos. Dios no tiene miedo de nuestras amenazas, las cosas que nos causan miedo. Dios no tiene miedo de esas cosas porque Él sabe que tiene poder sobre tantas cosas, todas estas cosas. Podrían proteger Sadrach, Mesach y Abednego de las llamas, de la muerte, porque es más poderoso que cualquier otra cosa. Y Dios quiere que no tengamos miedo de nuestros enemigos, de las dificultades, porque Él es más poderoso. No importa cuán caliente es el horno, nuestro Dios es más poderoso. ¿Qué aprendemos aquí entonces para la vida diaria? Porque probablemente no vamos a enfrentarnos a un horno en llamas. Entonces, ¿qué podemos aprender para la vida diaria, para nuestras relaciones, para nuestra vida? Dios quiere que sepamos que tenemos un Dios fuerte. Que tenemos un Dios que es más poderoso que cualquier otro. Y tal vez lo que podemos aprender es que podemos tener la misma confianza que tenían esos tres hombres. Y no porque somos tan buenos, o porque somos una gente tan valiosa, pero porque tenemos un Dios que no nos abandonará. ¿Por qué nos quedamos de pie cuando el resto del mundo
se inclina a sus dioses? ¿Por qué nos quedamos de pie? ¿Por qué debemos ser contados con Dios cuando el resto del mundo no es? Pues es porque Dios escogió ser contado con nosotros. Escucha estas palabras de Isaías. Es una profecía sobre Jesús. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Fue contado entre los transgresores. ¿Por qué debemos estar de pie cuando el resto del mundo está inclinado? ¿Por qué no debemos ceder en nuestras creencias, en nuestra fe? Porque tenemos un Dios que no nos abandonó. Un Dios que fue contado con nosotros, entre los transgresores. Porque no tenemos que tener miedo de todo eso, porque Jesús fue al horno del infierno por nosotros. Y Él nos protegió del castigo que merecemos. Él nos protegió de las llamas del infierno y los tomó para protegernos. Tenemos un Dios que nunca nos va a abandonar. Y nada y nadie puede separarnos de ese Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni el fuego, ni las llamas, ni el mar, cualquier cosa. Nada ni nadie puede separarnos de este Dios. Porque es un Dios que es más poderoso que todos. Más poderoso que un horno en llamas. Más poderoso de un rey. Y más poderoso que cualquier cosa en nuestras vidas. Entonces, amigos, yo quiero que seamos fieles a este Dios. Quiero que no cedamos en nuestras creencias, pero que quedemos fieles a este Dios que es fiel primero a nosotros. Que cuando vengan las dificultades, cuando vengan las presiones a ceder en nuestras creencias, quiero que quedemos de pie. Porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Quiero que quedemos de pie en el medio del horno. Porque Dios tiene sus ángeles contigo. No estás solo en el medio del horno en llamas. Pero Dios está con nosotros, protegiéndonos y salvándonos. Tenemos un Dios que nos ama más que cualquier otro. Que tiene poder más que cualquier otro. Y confiamos en Él. Nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén.